Hola, muy buenas noches, Dios los bendiga, hermanos y hermanas, bendiciones. Es un placer para mí poder compartir este tema aquí con ustedes, ¿verdad? Tema respecto a una enseñanza muy competente, muy importante de entender cada uno de nosotros sobre las profecías mesiánicas respecto a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Por qué veremos por qué Jesús, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Salvador, como usted le quiera llamar, Yeshua, o como usted se sienta con la libertad? Amén. Sabemos que la palabra del Señor dice, amados hermanos, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Permítame tantito. Gloria a Dios, ay, disculpe, está un poquito pardo. La palabra es clara, amados hermanos, y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La libertad, amados hermanos, que el Espíritu Santo ofrece y nos da y nos otorga a cada uno de nosotros, es bien importante entender y saber valorar, hermanos. Ya que para poder entender, amados hermanos, este tema es necesario ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ya que, como vemos, amados hermanos, existen grupos religiosos antagónicos, ¿verdad? Que se sienten judíos y hoy en día pues rechazan, ¿verdad?, al pueblo judío, rechazan al pueblo cristiano, pero también existen cristianos que rechazan al pueblo judío por X o por Y. Todo esto, amados hermanos, se ha vuelto una guerra mediática, una guerra de poderes, ¿verdad? Ver quiénes son más que otros. Y lamentablemente, amados hermanos, todo esto ha causado una gran revuelo dentro de la fe cristiana, amén, porque a veces, amados hermanos, los cristianos odian, bendito sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel, porque no tienen el conocimiento. Me he topado cristianos que dicen que los judíos mataron a Jesús, que ellos fueron los culpables de que Jesús muriera. Y todo esto, amados hermanos, es porque ignoran las escrituras. La palabra del Señor dice claramente, amados hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo del Señor, amados hermanos, está pereciendo por causa de falta de conocimiento. Entonces es bien importante y bien necesario, amados hermanos, que nos demos cuenta y levantemos nuestra voz y aprendamos, amados hermanos, a darle gloria y honra a Dios, amén. Y saber, hermanos, aleluya, quién es Jesucristo y por qué Jesucristo fue rechazado por el pueblo judío, por qué Jesucristo, aleluya, hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Es bien importante, amados hermanos, que a través de este estudio usted pueda formular preguntas, hacer cualquier duda, cualquier pregunta. Y si usted, amado hermano, hermana, desea, bendito sea el nombre del Señor, unirse al video, hágalo con toda libertad, amados hermanos. Si usted quiere participar, si usted quiere dar su opinión, déjeme decirle, amados hermanos, estamos para servirle, bendito sea el nombre del Señor. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que venga y nos traiga espíritu de convicción, espíritu de revelación, amén, aleluya, y que nos podamos convencer, aleluya, por nuestra propia vista, aleluya, por lo que la Biblia nos enseña, amén, gloria a Dios, aleluya. Es importante entender y darnos cuenta, amados hermanos, entender la postura del judío ortodoxo y ultraortodoxo, aleluya, ya que para ambos Yeshua no fue nadie, para los más radicales solo fue un charlatán o hasta lo acusan de brujo. ¿Será porque no conocen la profecía o será porque hay algo más? Veamos qué nos dice un judío convertido al cristianismo llamado Saulo de Tarso, o más mejor conocido Pablo, amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseñó respecto a esto? Amén. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios, aleluya. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga libertad, hermanos, de opinar, de dejar sus opiniones, amén. Todos sus comentarios, sus preguntas serán respondidas en vivo, amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado que por Cristo les es quitado. Aleluya. La palabra dice que cuando leen la Torá, cuando leen la Tanaj o cuando leen la Biblia, los judíos, bendito sea el nombre del Señor, ellos recurren, aleluya, ellos siempre tienen un velo. Amados hermanos, quiero decirle, hay judíos que aman a Yeshua, que son los judíos mesiánicos. Existen judíos como nosotros que creemos que Jesús es el Mesías. Pero de esto, amados hermanos, existe, aleluya, un remanente radical, ¿verdad?, que sigue al pie de la letra la Torá y la Tanaj, la cual dice Pablo que todavía cuando estos leen estas escrituras del velo, hay un velo espiritual que no los deja ver más allá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que entender por qué los judíos no aceptan a Jesús como Mesías,
Primeramente porque la expectativa mesiánica respecto a lo que ellos esperaban a un guerrillero, esperaban a un soldado, esperaban a alguien que los liberara del yugo de Roma. Y Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Fue las causas, amados hermanos, por las cuales, aleluya, una de las causas por las cuales Judas se quedó aparentemente decepcionado, porque Judas traía una mentalidad de guerrillero, amén. Judas tenía una mentalidad de guerrillero. Entonces él pensaba que Jesús venía a pelear, aleluya, cuerpo a cuerpo con el pueblo judío. Cuando Jesús dijo que él no venía, que su reino no era de este mundo, él dijo, ah, caray, entonces no viene a pelear, no viene a liberarnos. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús vino a liberarnos de las garras del pecado, amén. El velo no les permite ver más allá. Aunque conocen las profecías mesiánicas, muchos rehúsan, aleluya, creer, aún conociendo que en Cristo se cumplieron muchas de ellas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios hizo algo con ellos para que los gentiles pudiéramos ser salvos. Si los judíos, amados hermanos, no hubieran aceptado a Jesús, la palabra de Dios dice, amados hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario, como dice el apóstol Pedro, que un cordero sin mancha, un cordero sin pecado fuera sacrificado por nosotros los pecadores, amén. Entonces, realmente, amados hermanos, Dios utilizó como instrumento a los judíos para llevar a la crucifixión, a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, para que el precio, para que la redención de nuestro pecado fuera pagada, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver por qué los judíos rechazaron a Jesús, por qué Dios permitió que rechazaran a los judíos. Juan 12:40, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 40. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Fíjense lo que dice: y de sus ojos fueron cegados y su corazón fue entenebrecido, para que no sea que vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se arrepientan y yo los restaure. Parte de la profecía, parte de los propósitos que Dios tenía con el pueblo de Israel, amados hermanos, no era solamente salvar al pueblo judío, era renovar un pacto, amados hermanos, no solamente con una nación o con un pueblo, sino que de los dos pueblos hacer un pueblo, como dice el apóstol Pablo, amén, hermanos, porque ni el pueblo judío, ni la iglesia sin el pueblo judío, ni el pueblo judío es independiente de la iglesia, porque dice la palabra que de los dos pueblos es un solo pueblo, amén. No podemos separarnos, no podemos independizarnos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la salvación viene de los judíos. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo fue el que endureció el corazón de ellos para que se cumplieran, y la salvación, porque la salvación venía para toda la humanidad, según lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, amén. Es importante que entendamos y nos demos cuenta la relevancia de esto, hermanos. Jesús, aleluya, Yeshua fue rechazado por su pueblo porque fue Dios mismo quien endureció el corazón de ellos, amén. Bendiciones a nuestro hermano Gaby, a nuestro hermano Ricardo Núñez, al hermano ministro Félix, y a quien más, gloria a Dios. Iglesia Casa de Gloria, bendiciones hasta Ecuador, amén, gloria a Dios, aleluya. El propósito del Mesías primeramente fue enfocado, aleluya, al pueblo de Israel. Tenemos que entender, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, dejó bien claro que Él había venido a salvar, a buscar las ovejas de Israel. Vaya conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo 15, 24, vamos a ver, porque Él vino, como dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿por qué Jesús vino a los suyos? Porque Él, bajo la promesa mesiánica, Él tenía que haber venido, aleluya, como, y estamos ir viendo, amén. Juan 14, 15, aleluya, Mateo 15, 24, perdón, aleluya. Vamos ahí, Mateo 15, 24, dice la palabra, y contestándoles Él les dijo: no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: ayúdame, Señor mío. Y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perrillos. Pero ella contestó: sí, Señor mío, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y tu hija fue restaurada en aquel mismo momento. Aleluya. Tenemos que entender primero que nada, Jesús vino a restaurar y a renovar, bendito sea el nombre del Señor, la relación del hombre, gloria a Dios, aleluya, con
con Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Como dice mi hermano Gaby Rosario, estamos para responder preguntas, dudas, bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Jesús vino a los suyos no le recibieron. Pablo mismo dijo que los judíos habían rechazado a Jesús, habían rechazado el mensaje. Dijo, ok, me paso hoy al pueblo, a los gentiles, porque la misión de la salvación, amados hermanos, no estaba ligada solamente al pueblo de Israel. La misión de salvación, amados hermanos, es una misión salvadora universal a todo el mundo, amén. Jesús dijo, de todo aquel que crea será salvo. Toda la salvación, aleluya, la obra mesiánica de Jesús, tenemos que entender que nuestro Mesías nació judío, murió bajo la ley, bajo la Torá, bajo la condenación de un reo, bajo la condenación. Por eso dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La palabra dice que nuestro Mesías se hizo maldición. Esto, amados hermanos, por esta causa los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, no pueden aceptar a Jesús o a Yeshua como Mesías, porque ellos ven que Yeshua murió como un malhechor, pero no entienden la profecía donde dice que él sería contado con los transgresores, o él sería sepultado con los ricos. Todas profecías, ellos, la mayoría de rabinos en la actualidad, amados hermanos, no la leen o no la enseñan porque su mente, amados hermanos, se ha entenebrecido. Dios les ha endurecido el corazón de tal manera que ellos no pueden aceptar a Yeshua como el Mesías, aún teniendo la Torá, la Tanaj, amén, aleluya. Cuando fue rechazado por su pueblo, esto ya estaba profetizado. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 9:25, dice, aleluya, que Dios celaría al pueblo con un pueblo que no sería su pueblo, ni un pueblo que no ni lo nombraría. Entonces, este pueblo somos nosotros, hermanos. O sea, Dios por medio de Jesucristo, dice la palabra, que nos adoptó como hijos suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta manera nos hizo aceptables delante del Padre, para que usted y yo, amados hermanos, fuéramos pueblo del Señor. Dice el apóstol Pedro que somos, aleluya, real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la obra mesiánica que Cristo hizo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Israel fue endurecido para que los gentiles alcanzaran salvación. Esto es lo que nos debe quedar claro, que los judíos, aleluya, rechazaron a Yeshua como Mesías. En estos próximos minutos veremos profecías que acreditan a nuestro Mesías, a nuestro Adonai Yeshua, como el Mesías prometido, y como los apóstoles creyeron en él por las evidencias. Una de las profecías, amados hermanos, irrefutables dentro de lo que viene siendo la fe cristiana o mesiánica, como usted le quiere determinar, amén, aleluya, es Zacarías capítulo 13, versículo 6. Hace unos meses atrás charlaba con un judío mesiánico y me dijo que Jesús no cumplía las profecías. De este versículo se lo di y se puso como niño berrinchudo a decir que ese versículo estaba puesto en la Biblia, pero lo he visto en la Tanaj, en esta pechita está igual, amados hermanos. Zacarías capítulo 13, versículo 6, bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra así: entonces le dirán, perdón, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y él contestará, estas heridas son con las cuales fue herido en la casa de mis amigos. Esta profecía, amados hermanos, recalca evidentemente que un día nuestro Yeshua va a aparecer, y los mismos judíos, aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo mataron, aquellos que lo entregaron, aquellos que lo rechazaron, van a reconocer que él es el Mesías. Por eso dice la Biblia que llegará un momento que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Filipenses 2:9, amén. El profeta Zacarías da una clara evidencia sobre esto. Cuando Yeshua aparezca por segunda vez en este mundo, aquellos que lo rechazaron se darán cuenta por la evidencia de su crucifixión, ya que, como dice, que él fue herido en casa de sus amigos. El cumplimiento de la profecía está en Isaías 53:5. Vamos a ver qué dice Isaías 53:5. Gloria a Dios.
Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado por causa de nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. La evidencia profética, amados hermanos, de que nuestro Señor Yeshua es el Mesías es claramente evidente. Amén, aleluya. Pero los judíos no pasan por alto estas profecías. Realmente me he topado hermanos mesiánicos que dicen, gloria a Dios, aleluya, que esto no es, que esto era, se refiere a otra cosa. Tratan de malinterpretar o torcer las escrituras, amén. Pero realmente, amados hermanos, la profecía es clara, amén. Las heridas de los pies y en sus manos dan un ejemplo de que Él murió en la cruz del Calvario, de que el que murió en la cruz del Calvario es el verdadero Salvador, es el verdadero Mesías, es el Mesías prometido por Dios, amén, aleluya. Por eso la Biblia dice, aleluya, en Hechos capítulo 2, versículo 36, que Pedro les dice a los judíos que estaban en el día de Pentecostés, dice que les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, pero a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, como cumplimiento del Salmo capítulo 110, versículo 1, donde dice, bendito sea el nombre del Señor plenamente, aleluya. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, amén, gloria a Dios, aleluya. Es evidente y es importante entender esto. Dios bendiga a nuestra hermana Lidia, bendiciones, aleluya. Aleluya. Esta profecía, amados hermanos, de las heridas que nuestro Señor Yeshua sufrió en la cruz del Calvario, son una clara evidencia profética de que Él es el Mesías prometido. Amén. ¿Por qué? Porque claramente Isaías y Zacarías dan una evidencia clara que Él fue herido. Él fue que las heridas de sus llagas. Aleluya. Entonces, estas heridas, preguntarán los judíos, ¿qué heridas son en tus manos y en tus pies? Y Él les responderá, fui herido en la casa de mis amigos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús murió en Jerusalén. Amén. Jesús murió en el Gólgota está en Israel. Aleluya. Fue muerto por mano de los romanos, ¿verdad? Pero murió en Jerusalén bajo el juicio de Poncio Pilato. Alguien me preguntaba la otra vez, oye, pero los romanos lo mataron tampoco. Jesús dijo, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Amén. La segunda profecía, amados hermanos, era de que nacería de una virgen. Isaías 7:13, amados hermanos, 7:14. La mayoría de cristianos sabemos esto, pero es importante de que reafirmemos y nos demos cuenta claramente de que nuestra fe permanezca, aleluya, firme, amén. Isaías 7:14. El día de la posteridad permanece en lo bueno y el día de la adversidad. Oh, Eclesiastés. Perdón, hermanos. Isaías 7:14, disculpen. Gloria a Dios. Dice, por tanto Yahweh Dios le dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. La palabra del Eterno nos habla claramente que el nombre del Mesías se llamaría Emmanuel. Cuando Yeshua nace, dice que el ángel le dice, le pondrás por nombre Manuel, porque traducido Dios con nosotros, pero no era el propósito, el fin de que se manifestara como Dios, sino que manifestara la obra salvadora que está hablando nuestro hermano Ricardo Núñez, nuestro hermano pastor, amigo pastor, ¿verdad? Ricardo Núñez Nieto, que habla de una obra salvadora, porque Yeshua significa Yahweh salva, amén, hermanos. Tenemos que entender perfectamente esto, porque a Jesús no se le menciona como Emmanuel, o porque nunca se le llamó Emmanuel, pero sí da la evidencia clara de que el Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahí, amén. La historia judía bíblica nos habla de María como la madre sustituta del Hijo de Dios, la cual siendo muy joven Dios le encomendó esta misión de ser el vaso del cual engendraba el verbo de Dios en Belén de Judea. Nuestro Señor nació conforme la profecía, amén. Tenemos que entender claramente, amados hermanos, la profecía era clara y era evidente, aleluya. La virgen concebiría y daría a luz un hijo. Cualquier mujer pudo haber dicho que era la virgen que nació así, pero vamos a ver qué profecía y qué evidencia da. Miqueas 5:2, gloria a Dios. Libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, bendiciones, aleluya, a todos los hermanos y hermanas que están compartiendo este video, ¿verdad? Bendiciones. Miqueas 5:2. Si tienen preguntas, dudas, hermanos, con mucho gusto se las respondemos. Mire lo que dice. Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña para ser entre las millares de Judá, de ti saldrá un príncipe que será sobre la casa de Israel, y su salida es desde el principio de los días hasta la eternidad. Esta palabra habla, amados hermanos, de la evidencia de Cristo, pero vamos a ver dónde se cumple. Mateo capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver si realmente Jesús o Yeshua es el Mesías.
Bueno, vamos a ver desde el versículo 3. Dice, cuando se enteró Herodes se perturbó y Jerusalén entera con él, reuniendo pues a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, indagó de ellos dónde habría de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos respondieron, en Belén de Judea, pues escrito está por el profeta, tú Belén de Judá, aleluya, de ninguna manera eres inferior entre los reyes de Judá, porque de ti saldrá el rey que gobernará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó secretamente a los magos y se enteró por medio de ellos el tiempo que había de aparecer la estrella, y envió a Belén diciendo, vayan e indaguen diligentemente cerca del niño, y cuando lo encuentren vengan y díganmelo para que también yo vaya a adorarlo. Sí, cómo no, ¿verdad? Los que sabemos que Herodes inició una cacería que también era profecía, amén, hermanos. Vemos cómo esto señala no solo el nacimiento por medio de María, sino la tierra donde Jesús nació conforme a la profecía. También la palabra nos habla evidentemente, amados hermanos, acerca de, gloria a Dios, aleluya, de dónde, cómo el Mesías sería perseguido, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver dónde dice la Escritura esto. Oseas capítulo 11, versículo 1. Seguida de Daniel, el profeta Oseas, el primer profeta menor de la Sagrada Escritura. Oseas capítulo 11, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Aquí aparentemente, para los judíos, porque me he topado que les he presentado estos versículos, dicen que se refiere cuando Israel estuvo en Egipto. Pero la profecía es evidente que no solamente se refiere al nacimiento histórico de una nación. Esta profecía no es un recuento histórico sobre Israel, sino una clara evidencia dentro de la profecía de cuando Herodes se llenó de ira y mandó matar a los niños, y el ángel mandó sacar a José y a María del peligro. Veamos esto en Mateo capítulo 1, versículo 22. Gloria a Dios, aleluya. Y todo esto sucedió para que tuviera el cumplimiento que había hablado Yahweh mediante los profetas, aleluya. He aquí, una virgen concebirá, y no, espéreme tantito, este no era. Bueno, 2:13, amén, hermanos, aleluya. 2:13, Mateo 2:13. Estamos totalmente en vivo, hermanos. Dice así, habiéndose ellos marchado, un ángel de Yahweh se les apareció en sueños a José diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate hasta que yo te diga, porque Herodes está dispuesto a buscar el niño para darle muerte. Entonces José, levantándose de noche, tomó al niño y su madre y huyó a Egipto, y permaneció allá hasta que Herodes murió, para que tuviera cumplimiento lo que Yahweh habló por medio del profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo, aleluya. O sea, pero quiero dejar bien evidente esto, hermanos. La escritura que nos habla aquí Mateo, amados hermanos, tenemos que entender que el evangelista Mateo está dando una evidencia de un cumplimiento que Jesucristo cumplió, que fue sacado de Egipto. Dios provocó a través de los magos que no volvieran, ¿verdad? Porque a lo mejor las intenciones de Herodes no era honrarlo, ni era reconocerlo como rey, sino era matarlo. Entonces el tiempo de Dios no era que muriera de pequeño Jesús, amén. Lo sacó y para que tuviera un cumplimiento lo llevó a Egipto, y de Egipto llamó a su hijo, como dice el profeta Oseas. Vemos cómo el texto nos dice que esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Sabemos que el evangelio de Mateo fue escrito para la comunidad judía de aquel tiempo. La evidencia profética de que es evidente, que les está aclarando a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. O sea, si usted se fija, amados hermanos, evidentemente lo que la palabra está diciendo, está dando una evidencia clara de la obra mesiánica de Yeshua HaMashiach, amén, hermano. La obra mesiánica que nuestro Mesías está dando, gloria a Dios, aleluya, es totalmente evidente y clara con respecto a esto. Es importante que nosotros entendamos y nos demos cuenta la relevancia de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque usted a través de estos grupos se va a dar cuenta que de repente se meten judíos ortodoxos o prosélitos de judíos que traen una mentalidad cerrada, que ya no quieren ver nada de Yeshua, que son totalmente legalistas, ¿verdad? Y estas personas, hermanos, entran en controversias con nosotros, amén, discutiendo, diciendo que Yeshua no es el Mesías, que es un mentiroso y no sé qué tanto. Jesús es el Mesías prometido a través de las Sagradas Escrituras, amén. Una prueba irrefutable que Yeshua era el Mesías prometido. Vamos a ver, hermanos, aleluya, si realmente Yeshua era el Mesías prometido.
ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Y dice así: de cierto os digo que el que escucha mi palabra. ¿Otra vez? No, hombre. Bueno, me equivoqué de versículo. Perdón, hermanos, miren, este tema lo hice y como que sí. Ok. Bueno, la Biblia dice, amados hermanos, espérenme tantito. 5:14, me equivoqué por un número. Dice: y después de un tiempo encontrando a Jesús en el vamos desde el versículo 6 para saber. Dice: a viéndolo Jesús tendido, sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió diciendo: sí, mi Señor, pero no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego otro baja primero que yo. Entonces le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano, y levantándose de su camilla anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él respondió y les dijo: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado ignoraba que era él, porque Jesús se había retirado de la gran multitud que estaba en el lugar. Después de un tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, pero para que no te venga sobre algo peor que lo primero. Y luego el varón fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y a causa de esto los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para darle muerte, porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero Jesús le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Aleluya. Los judíos, amados hermanos, o sea, estos tipos de judíos eran influenciados por los rabinos del tiempo de Jesús. Sabemos que a Jesús lo entregaron a muerte por envidia. El mismo Pilato dice que cuando él que quiso librar a Jesús de la crucifixión, amados hermanos, él sabía que por envidia lo habían entregado a la muerte. Entonces, pero Jesús le dijo a Pilato: tú ninguna autoridad tienes sobre mí si el Padre no te la ha delegado. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, es bien importante entender esto. La palabra es clara, es evidente, es fuerte, amados hermanos. Por eso los judíos, hay otro versículo que no me acuerdo, creo que vamos a ver si es, dice: las cosas son como son. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los fariseos se escamaban porque no solamente sanaba enfermos, sino porque también perdonaba pecados. ¿Qué decían los fariseos? ¿Quién es este blasfema? ¿Por qué? Porque perdona pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y yo me puedo imaginar, amados hermanos, que Jesús, aleluya, hacía esto porque él podía hablar en privado y decirle: ¿sabes qué? Te perdono pecados. Pero él lo hacía para darle evidencia mesiánica, porque les digo, quiero que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad no solamente de perdonar pecados, sino decirle a toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia, amados hermanos, que aquel ciego, la Biblia nos habla de otro hombre ciego, que dice que Jesús fue y le impuso las manos, lo sanó y se fue y le dijo: y tus pecados te son perdonados. Pero dice la palabra que este hombre le dijo: ¿no sabes que el que te sanó es un pecador? Y aquel hombre le dijo: ¿sabes una cosa? Yo no sé si es pecador. Lo único que yo sé que era ciego y ahora veo. O sea, la importancia, amado hermano, no era lo que la gente opinaba de Jesús, lo que los opositores a Jesús dijeran, sino lo que realmente, aleluya, la evidencia decía. Amén, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos acusaban a Jesús de blasfemia, de hereje y de cuanta cosa. Pero lo evidente de todo esto, amados hermanos, y lo hermoso de todo esto, es de que Yeshua, amados hermanos, jamás se dejó amedrentar por nadie. Aleluya. Vamos a lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 24. Aleluya. Juan 9, 24 dice la palabra así. Bendito sea el nombre del Señor. El 26. Dice: por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego, lo que le estaba diciéndole: da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablando de Jesús. Y él les contestó y dijo: si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que yo era ciego y he aquí que ahora veo. Y de nuevo le preguntaron: ¿cómo lo hizo? ¿Quién te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Y él les contestó: ya se los he dicho, y no han prestado atención porque no lo quieren escuchar nuevamente. ¿Acaso también quieren hacerse sus discípulos? Entonces ellos, insultándole, le dijeron: tú eres su seguidor, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero cuanto a este ignoramos de dónde es. Y él les contestó, aleluya, dijo pues: esto es lo sorprendente, que ustedes ignoren de dónde es, y a mí que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, la voz de los pecadores, pero el que tiene temor de él y hace su voluntad, a este escucha. Oiga, hijo, yo creo que este hombre le dio una cachetada con guante blanco a los pobres fariseos. Estaban haciendo berrinches. Aleluya. ¿Por qué? Porque le dijeron: ¿sabes qué? Da gloria a Dios, porque el hombre que te sanó es un pecador. En otras palabras, lo que le estaba diciendo desde el principio del video: para el fariseo, para el religioso judío ortodoxo, Jesús era un brujo. Entonces, lo querían intimidar. Amén, hermanos. Vemos la respuesta contundente de aquel hombre cuando dijo: Dios no escucha a pecadores. Los fariseos acusaban a Yeshua de pecador porque él hacía milagros. Es más, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que al mismo maestro lo acusaban de que tenía demonio. Decían: este demonio tiene. ¿Por qué? Porque las cosas que él hacía, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, amados hermanos, los fariseos juzgaban según las apariencias. Jesús tenía las evidencias y el respaldo del Padre, pero los fariseos no reconocían, vuelvo, porque dice la palabra que tenían el velo, y la mayoría de judíos en la actualidad tienen ese velo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bajo el cumplimiento de la profecía, Jesucristo hacía milagros. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me envió a predicar libertad a los cautivos. Usted se sabe el versículo, amén. Aleluya. Él mismo lo recalcó cuando él tomó el rollo del profeta Isaías en Lucas capítulo 4 versículo 18. Nos muestra que dice que él lo leyó, cerró el rollo y dijo: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. Oiga, la rabieta que hicieron los fariseos, porque dijeron blasfemia, lo intentaron desechar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le recalca esto, era evidente, no solamente, bendito sea el nombre del Señor, para la gente que lo escuchaba, sino para todos los que estaban alrededor, de que lo que él estaba respaldando era una evidencia de que realmente esa palabra era contundente dentro del tiempo que estaba hablando. Amén, hermanos. Y la evidencia era lo que él estaba haciendo. Aleluya. Que frente a ellos se había cumplido esta escritura con señales de liberaciones y sanidades. Los milagros respaldaban su obra mesiánica, y esto lo vemos con los discípulos de Juan. Juan, amados hermanos, manda a sus discípulos. Juan ya estaba encarcelado, estaba a punto de que lo mataran, ¿verdad? Juan sabía que su tiempo de testimonio había terminado. Juan mismo dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces él sabía que que Jesús ya había entrado en su etapa mesiánica. Él ya había terminado su preparación de camino al maestro. Y entonces dice que él manda, vamos conmigo, Lucas 7:22, y vamos a ver lo que Juan hace, amén, hermano, lo que Juan hace. Lucas 7:22. Si tienen dudas, preguntas, hermano, ahorita voy viendo todos los comentarios. Al final les voy contestando, les voy dando amén, no se salgan, hermanos. Lucas 7:22, perdón. Y dice así. Bueno, desde el 20. Al llegar ante Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado ante ti diciendo: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y en aquella misma hora sanó muchos de enfermedades, de aflicciones, de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: vayan y cuéntenle a Juan todo lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les son anunciadas las buenas nuevas. Dichosos los que no se escandalicen por causa de mí. Al marcharse los discípulos de Juan, empezó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan, aleluya: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero sí, no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con atuendos elegantes? He aquí los que se ateaban con atuendos elegantes viven en deleites y están en los palacios.
Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, de tu presencia, para preparar camino delante de ti. Y yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay un profeta que sea mayor que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Oiga, qué tremendo. Fíjese, Juan el Bautista no mandó a Jesús, a sus discípulos, para que dudaran. Juan el Bautista sabía que ya él había terminado su misión. El enfoque de Juan el Bautista, él mismo lo enseñó, ¿verdad? Amén, aleluya, que él venía a preparar camino, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a Jesús. Dijo que él no era el Mesías. Cuando le cuestionaban y le preguntaban, él dijo que él era la voz que clama en el desierto. Él era el que venía a prepararle lugar. Amén. Juan Bautista no envió a los hombres porque dudara de Jesús, sino para que ellos mismos confirmaran quién era realmente Yeshua. Ya que cuando le dijeron lo que él hacía, el mismo Juan dijo en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, pero él crezca. Él sabía, amados hermanos, quién era Jesús, porque si usted se fija en la Biblia, usted va a ver claramente que cuando Juan bautizó, aleluya, cuando Jesús ve a Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: porque el que me envió me dijo que quien viera descender el Espíritu Santo, aleluya, él era el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado, no era porque él dudara, no era porque él tuviera dudas, sino era porque Juan el Bautista quería reafirmar la fe y la confianza en Jesucristo, porque él no quería seguidores, él no quería que pusieran la confianza en él. La misión de Juan era preparar el corazón de los judíos para que aceptaran a Yeshua como el Mesías. Amén, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Estas palabras podemos ver que Juan estaba convencido de quién era Jesús. Por esto afirmó con estas palabras. Él sabía de su obra ministerial, ya estaba culminando. Él vino a preparar el camino de acuerdo a lo que decía la profecía de Isaías 43. Amén, 43. Vamos a ver Juan como el ministerio de Elías. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3 versículo 1? Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice: he aquí yo envío mi mensajero y allanará camino delante de mí, y repentinamente vendrá el templo de Yahweh, el que ustedes esperan, el mensajero del pacto, a quien ustedes complacen. He aquí viene, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá estar firme cuando él se manifieste? Porque como fuego purificador y jabón de lavandero, porque volverá a refinar y purificar, como plata purificará a los hijos de Leví, y los probará como oro, como plata serán presentados, para que se presenten de ofrenda a Yahweh. Tremendos, hermanos, tremendo esto, hermanos. O sea, fíjese, dice: aquí yo envío mi mensajero. Pero yo aquí envío a mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. Pero dice que el ángel del pacto, y la Biblia es otra de las terminologías, que nuestro Mesías también se le llama el ángel del pacto, el ángel de Yahweh y otros términos. Amén. Entonces, todo esto, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos y nos demos cuenta la relevancia y la importancia de esto. Sabemos, hermanos, que es muy importante saber defender y conocer los textos. Amén, aleluya. Sé que para muchos Juan no puede ser considerado el Elías que estaba hablando en el capítulo 4 versículo 5, porque aquí también habla de Elías. Amén. Miren lo que dice: he aquí yo envío a ustedes el profeta Elías antes de que venga el día terrible de Yahweh. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio que Juan el Bautista, amados hermanos, era el Elías que había de venir. Amén. Entonces, a veces, hermanos, nos cuesta conocer o reconocer lo que la Biblia dice, porque no ignoramos. Jesús le dijo, porque dice que le dijeron: maestros, sabemos que Elías ha de venir. Y Jesús le dijo: de cierto Elías ya vino, aleluya. Hicieron todo lo que con él quisieron, y Jesús les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que el Elías que él se estaba refiriendo era Juan el Bautista. Amén, hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, versículo 5, porque habla del día del Señor grande y terrible. Esto es algo que también se ha mal enseñado, que próximamente, no sé si el jueves o el viernes, estaremos subiendo esto, amén, hermanos, para que sean edificados, amén, aleluya. Se ha mal enseñado, aleluya, aleluya. Pero el 3:1 nos declara que el Elías fue el que vino a preparar el camino del Señor. La profecía jamás afirmó que vendría el Padre, hermanos.
Me complazco, hermano, de decirle que yo fui unicitario, ¿verdad? Para aquellos que no saben, ¿verdad? Y yo como ex unicitario, pues creía que el Padre que había muerto en la cruz del Calvario, pero dice Juan capítulo 1, versículo 18, que al Padre, que a Dios nadie lo ha visto, amén, hermanos. El Padre no muere, el Padre habita en luz inaccesible, amén. Vamos a ver quién muere de acuerdo a la profecía, Isaías 42:1. Si tienen preguntas, dudas, ya vamos terminando, hermanos. Pueden escribir dudas, preguntas. Si usted gusta participar en el video, hermano, únase directamente, mande la solicitud. Aleluya, 42:1. Miren lo que dice. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, a quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y traeré justicia a las naciones. No gritará ni alzará voz ni hará su voz en la calle, ni quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la lámpara de la llama mortecina. Conforme a la verdad traerá justicia, no se apagará ni fluctuará hasta que haya implantado la injusticia sobre la tierra, y las islas esperan su ley. Así dice Yahweh, Dios que creó los cielos y desplegó, el que afirmó la tierra, lo que hay en ella, el que da aliento al pueblo que está sobre ella, el espíritu que anda sobre ella. Yo, Yahweh, yo te he llamado en justicia y te he tomado de la mano y te he fortalecido y te he puesto por el pacto para el pueblo, por luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los presos de la cárcel y de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria, ni imágenes talladas mi alabanza. Yo anuncio las cosas nuevas, he aquí que las cosas viejas han sucedido antes que salieran la luz. Yo las anuncié, aleluya. Es importante, amados hermanos, que entendamos y nos demos cuenta la importancia y la relevancia respecto a esto, amén, hermanos. Mi siervo, he aquí mi siervo. Filipenses 2:5 dice, aleluya, que tengamos pues el sentir que tuvo Cristo, que el cual siendo la forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, así tomando la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Y lo dice el versículo 9, dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Adonai, para gloria de Dios Padre, amén, hermanos. Aleluya. El versículo habla de la finalidad de Cristo como siervo del Padre. Cristo fue el siervo sufriente del Padre, a quien puso su espíritu, de acuerdo a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, verso 38. Te adoramos, Dios. Dice, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Aleluya. Fue Jesucristo el Hijo de Dios quien murió, y así le fue revelado el apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alguno predica a Cristo como el Hijo, como el Padre, aleluya, está predicando otro Mesías, no es el que vino hace 2000 años, aunque se adjudique ciertas profecías y trate de adjudicar y trate de presentar eso como verídico, tiene que ser juzgado y analizado si realmente lo que dice es realmente a la luz de la Biblia. Es necesario entender que para poder aprender lo que estaba profetizado de Cristo, se define en dos partes, en su primera venida y en su segunda venida. Aleluya, donde falta todavía profecías de cumplir para que entre como descendiente davídico del rey David, según la promesa del reino davídico y de la profecía de Génesis 49:10. Saben, esperamos que les sea de mucha ayuda para poder entender esto. Los judíos que rechazaron a Yeshua lo hicieron por ignorancia, no por arrogancia. Primera de Corintios, y con esto cerramos, capítulo 2, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar para que comenten. Amén. Primera de Corintios 2:8. Dice, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué lo crucificaron? Porque no conocieron. Amén. Vamos del 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios, mantenida en secreto, el cual estuvo oculta, pero Dios la predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra, la cual no conoció los gobernantes de este mundo, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Amados amigos y hermanos, la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, que la ignorancia, Dios sorprendió a los sabios con su propia sabiduría.
Aleluya. Y Dios le plació esto, hermanos. Mandar a su Mesías, mandar a su Hijo a tomar nuestro lugar. Es importante que nosotros, amados hermanos y hermanas, entendamos claramente y nos enfoquemos realmente a predicar a Yeshua como el Mesías, que no nos dé miedo hablar de Jesús, testificar, hermanos. Dice la palabra, es conveniente que yo dé testimonio de las grandes cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, es verdad, y es necesario, hermanos, que como cristianos dejemos de estar teniendo miedo. Mire, los apóstoles, me da tanta alegría lo que los apóstoles dijeron, hermanos, aleluya. No podemos callar de lo que hemos visto y oído. El verdadero cristiano no tiene por qué callar de lo que ha sido testigo. Es importante, hermanos, de que nosotros como cristianos nos enfoquemos realmente, hermanos, de predicar a Yeshua y a este crucificado. Predicar que ya vino a este mundo a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy primero. Hermanos, me gustaría darle oportunidad a algún hermano o hermana que quisiera participar o dejar su comentario en video, hermano. Aleluya. Y estamos aquí para atenderle, hermanos. Estamos para eso. Si usted tiene alguna duda respecto a esto, al tema que se ha tocado, déjenos saber cuál es su opinión. Si usted quiere dar algo en esto, hermano, mande la solicitud al video y con mucho gusto, amados hermanos, le damos acceso para que usted comparta. Hermanos, no vamos a hacer tan largo, vamos a tratar de terminar a la hora, amén, hermanos, pero vamos a darle oportunidades a la gente, a los hermanos en la fe, que puedan de manera ordenada y decente, amén, dar su opinión respecto a esto. Sabemos que la palabra de Dios nos determina, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que glorificar a Dios. Aleluya. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Para que tú puedas reconocer el señorío y la soberanía de Cristo, tienes que entender quién es Cristo. Amén. Si tú no sabes quién es Cristo, te aseguro que jamás vas a saber cómo defenderlo. Bueno, aunque no necesita que lo defendamos, ¿verdad? Pero sí necesita que defendamos nuestra fe que una vez recibimos. Así está escrito y así fue necesario, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesario que Cristo padeciese y muriese, amados hermanos, y resucitase entre los muertos. Jesús dijo en Juan, dijo en Lucas, dijo en Mateo, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. Aleluya. Jesús padeció como malhechor. Jesús murió como malhechor, hermanos. O sea, no porque no fuera santo, sino que murió como malhechor, porque la forma que lo mataron, hermanos, murió entre malhechores. Entonces, por eso la Biblia dice claramente, hermanos, que nosotros, aleluya, fuimos reconciliados. Oiga, el precio que nuestro Mesías pagó en la cruz del Calvario fue tan grande, hermanos, que se hizo maldición por causa nuestra. Oiga, qué tremendo. O sea, yo le puedo asegurar que si nosotros valoráramos eso, le puedo asegurar que la mayoría de nosotros, hermanos, nos pusiéramos a predicar, a anunciar, a hablar a la gente que Jesús vino a morir por los pecadores. No nos importara lo que la gente dijera, lo que los demás opinaran. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque siempre sería Cristo Jesús, nuestra esperanza en gloria. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Sabemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, pues, vino a este mundo, amén, y pues Él apareció a tomar nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos. Aleluya. Bueno, vamos a leer los comentarios porque parece que el hermanito no quiere unirse, ¿verdad? Ok, vamos a leer los comentarios. Gloria a Dios, vamos a ver. Hermano Mario Leguizamón, dices paz a ti. Bueno, paz. Escudriñando las escrituras, de aquí estamos, hermanos, ok. Hermano Gaby, ¿cómo? Sí, ahora sí está con esta cuenta. Ok, excelente. Bendiga a nuestro hermano ministro Félix, amén, bendiciones. Nuestro hermano pastor Ricardo Núñez, aleluya. ¿Quién más? Vamos a ver. Hermano Manuel Sáenz, la hermana Lidia Guerena, hermana Lidia, nuestra hermana Gladys Hidalgo. Ok. El hermano Ricardo dice, es importante manejar estas informaciones para mostrar defensa que nos la pida. Debemos conocer las profecías. Amén. Así es, debemos conocer las profecías cumplidas, hermanos. Es necesario conocer esto. No les aseguro qué día, hermanos, voy a subir un video desde mi otro grupo, ¿verdad? Gracias a mi hermano Gaby Rosario por permitirnos, ¿verdad? Voy a estar subiendo un video por semana en este grupo. Si puedo más, ¿verdad? Pero también estaré compartiendo el video de mi grupo, amados hermanos, Centro de Aprendizaje Bíblico Doctrinal, y lo puede buscar por Facebook. Si usted gusta mandarnos solicitud, hermano, en nuestro perfil. Si usted, hermano, se sintió bendecido y quiere apoyar este ministerio con una ofrenda de amor, lo puede hacer, hermano, sin necesidad de
de criticar o murmurar, amén, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted le fue de bendición este video y dice, ¿sabes qué? Me siento bendecido, siento que este video me fue de bendición. Hermanos, seanos de bendición, hermanos. Somos un ministerio humilde, somos un ministerio que estamos batallando en lo económico, pero creo que Dios va a proveerlo. Así que, hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi deseo es de que tengas una excelente noche en compañía de tus seres amados. Aleluya, y que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Aleluya, acuérdate que Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre, lo vas a recibir. Si tú crees, amado hermano y hermana, en Jesucristo, bien haces. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes hacer lo que tú quieras, amado hermano, porque Jesús dijo, amén, hermano, y si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, discípulos, amén. Para ser discípulo de Jesucristo no se necesita tener tanto aleluya. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Su hermano, pastor, apóstol Durán Rodríguez, desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Un fuerte abrazo, un saludo a cada pastor, evangelista, ministro del Señor. Estamos aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, para el mundo, hermanos. Tenemos un ministerio abierto en todo México.